¡Hola, ceros! Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio del podcast. Hablaremos acerca de las metodologías activas en la era digital, aprender con sentido y ética. En la actualidad, sabemos, las universidades han enfrentado grandes desafíos derivados de los avances de la tecnología y la inteligencia artificial en los procesos formativos. Ante este panorama, las metodologías activas se presentan como un resultado pertinente, colocando al estudiante como el centro del aprendizaje, la participación reflexiva, también la construcción significativa del conocimiento. Es por eso que tenemos como objetivo primordial poder analizar cómo estas metodologías dan respuestas a los retos de la inteligencia artificial y a la alfabetización digital crítica en la universidad. Es por eso que doy la bienvenida a los panelistas que me acompañan: Andrea Méndez. Hola. Yaeli Valentina. Hola. Michi Arreola. Hola, voceros. Elisa Grijalva. Hola. Para entrar en profundidad en este tema tan importante y tan relevante, primero hay que recordar que hace algunos años se hablaba acerca de si permitir o no la tecnología en el aula. Hoy ese debate ha quedado atrás, los aparatos se han encendido, los algoritmos opinan, el conocimiento circula a una gran velocidad nunca antes visto. La educación cambió y no nos avisó. Ante este panorama, Yaeli, si las tecnologías ya se encuentran en el aula, la pregunta es: ¿cómo aprendemos y enseñamos con ella? Bueno, pues básicamente la tecnología en el aula no tiene la finalidad en un solo objetivo, sino que es un medio para enriquecer tanto la enseñanza como el aprendizaje. Es decir, este proceso que se encuentra entre los educandos y los profesores, ya que son los actores que se encuentran inmiscuidos en el aula de clases. De igual manera, la clave está en diseñar estrategias que son innovadoras y con ello favorables para estos actores educativos. Y de igual manera, se debe de integrar de una manera significativa y que contribuya al desarrollo de competencias, de estas habilidades, de estos atributos, de estos valores, conocimientos que se desarrollan. De igual manera, la inclusión y la motivación entre estudiantes, que son la pieza principal, son la base de la educación que se emplea de manera formal, ¿no? Bueno, retomando con la pregunta que dijo Nelson, enseñar con la tecnología pues implica integrar la tecnología dentro del aula, no como un fin, sino para potenciar el aprendizaje. Esto quiere decir que el docente puede fomentar en los estudiantes la investigación, el trabajo colaborativo, la creatividad, el pensamiento crítico. El docente tiene que tener esa responsabilidad de diseñar estrategias para los estudiantes y de igual forma aprender con la tecnología pues requiere en los estudiantes que desarrollen competencias digitales para saber buscar información, para ver si es fuente confiable, para evaluar las fuentes, para comunicarse de manera responsable con los demás. Sí. Muchas veces pensamos que la tecnología es el problema, pero realmente el problema es cómo la usamos para aprender, ¿verdad? Y creo que esa es una pregunta importante que debemos de analizar, ya que pues las tecnologías no son malas, sino el uso que realmente le damos. Entonces todos llegamos a la conclusión de que la tecnología dentro del aula no es para tenerla simplemente ahí, sino para utilizarla de manera pedagógica. Es como un aliado para transformar la educación y promover la enseñanza y el aprendizaje. De igual manera se toma en cuenta la innovación de cómo se va formando estos seres pensantes, nosotros como humanos, el usar, y lo que habíamos hablado en el episodio anterior sobre la alfabetización, ¿no? Digital, creo que es una clave y con ello una pieza fundamental en este tema de igual manera, ¿no? Sí, porque no se trata de prohibir la tecnología, sino de saber usarla, ¿verdad?
Esto igual implica, como mencionabas, tiene mucho que ver con lo que es alfabetización digital crítica, porque el punto está en cómo la estamos integrando, cómo los maestros, tanto maestros como docentes, como alumnos, cómo la integramos en los procesos formativos, ¿no? En este ámbito universitario, nosotros ya tenemos cierta agencia sobre nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces creo que desde este punto es importante analizar cómo nuestros docentes están implementando las tecnologías y cómo nosotros también estamos aprovechando eso, ¿no? Sí, en este proceso de enseñanza-aprendizaje que nos incluye a nosotros como estudiantes y a nuestros docentes, ¿no? En esta era digital que ya se encuentra muy globalizada y que día con día se va transformando, ¿no? Se va innovando y con ello va cambiando, ¿no? Concuerdo con ustedes, derivando de toda la información que nos acaban de proporcionar acerca de la tecnología, la organización digital crítica, se deriva también una incertidumbre acerca de la siguiente pregunta: ¿qué son las metodologías activas? Prácticamente las metodologías activas son enfoques educativos que se centran en el aprendizaje del estudiante. Ahora bien, ¿qué es el aprendizaje centrado en el estudiante? Básicamente lo dice todo. Es cuando el estudiante es el centro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, valga la redundancia, donde él adquiere este punto como protagonista de su propio aprendizaje, de adquirir estos bienes culturales, de adquirir estos conocimientos, todo lo que le atribuye, y de igual manera el que controla su proceso de cómo adquirir, cómo tener, cómo obtener todos estos bienes, ¿no? De igual manera es el que lo ejerce su papel como alguien activo, alguien participativo, alguien que toma sus propias decisiones, alguien que es autónomo, alguien que es reflexivo y sobre todo crítico, ¿no? Para asumir una responsabilidad de su propio aprendizaje, del cómo infiere en él la forma en la que va aprendiendo y qué conocimientos él quiere tomar de cada rama, ¿no? Esto se mira desde la educación informal, ¿no? Lo miramos en el día a día, en el cómo vivimos, el qué hacemos, el cómo nos sentimos tal vez. De igual manera se centran en lo que viene siendo el aprendizaje significativo, a qué se le atribuye, ¿no? Cómo aprende en casos de la vida real, en el compromiso que tiene con él mismo acerca de su proceso educativo, de su proceso cognitivo, y de igual manera esta personalización que tiene de intereses de sus estilos de aprendizaje, ¿no? Porque no pensamos igual, de igual manera no adquirimos la información igual. Yo, por ejemplo, soy kinestésica, ustedes no sé qué tipo de aprendizaje tengan, algún tipo de estilo de aprendizaje que tengan. Puede ser de que visual, otros auditiva, otros pueden incluso tener los tres, visual, auditiva y kinestésica, que se resume en PAC. De igual manera, los contextos culturales en el que nosotros nos ambientamos, ¿no? O sea, porque no todos vivimos la misma experiencia, no todos tenemos las mismas situaciones, y con ello la autonomía, el aprender por ti mismo, el gestionar tu propio proceso, el desarrollar tu independencia y con ella tus habilidades que tienes durante la cotidianidad. De igual manera, es importante decir que es primordial para la formación de uno mismo y es algo muy innovador. Las metodologías activas, desde mi perspectiva, son estos enfoques que nos abonan a nosotros, que nos dan la libertad y con ello la responsabilidad de nuestro propio aprendizaje, ¿no? Claro, también se le puede definir como, por ejemplo, en un aula de clase, como por ejemplo cuando nadie se queda callado, todos copian, en una clase en donde se debate, se cuestiona, se construye, se aprende a través de errores. A eso se le llama metodologías activas. No es solo cambiar la forma de enseñar, sino también es la experiencia de poder aprender. Cuando el estudiante ya no es un oyente pasivo, sino es quien analiza, proyecta, propone y toma decisiones, donde el maestro deja de ser el único quien habla y se encarga de poder guiar y acompañar en el proceso.
Entonces el aprendizaje, en vez de ser memorístico, se convierte en una acción. Sí, así es. Pues se puede ver de que las metodologías activas son diferentes a las tradicionales, porque en las tradicionales vemos que el centro de atención es el profesor, pero ahora no, ahora es el estudiante. Y aquí creo que vamos a recaer en una pregunta. ¿Las metodologías activas ayudan a los estudiantes a que piensen de manera crítica? Yo opino que sí, porque desarrollan a los estudiantes el pensamiento crítico, se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje. Las metodologías activas pues forman lo que es la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes. No solo hace que los estudiantes memoricen la información, los contenidos, sino que también vaya más allá de que piensen, que analicen. Y estos se aplican en contextos reales. Sí, precisamente sobre analizar, ¿no? Creo que las metodologías activas, bueno, yo conozco algunas. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Creo que en esa metodología pues es importante para resolver un problema investigar primero sobre el problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, analizar la información es un elemento clave o un gran aporte de las metodologías activas. Sí. Porque pues como ya bien lo decías, el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, tiene un rol, el rol principal, tiene cierta implicación, debe implicarse completamente y comprometerse con su aprendizaje. Entonces, en ese sentido, es importante, ¿no?, que analicen la información, que la cuestione, no solo analizarla, sino que reflexione sobre ella, que la cuestione, sobre todo para formarse su propio criterio, y pues creo que con eso, igual, poniendo de ejemplo el aprendizaje basado en problemas, con eso pues mejora en su resolución de problemáticas, ¿no? Me agradó lo que dijiste, la reflexión, fue una palabra muy clave, el cuestionarse, el reflexionar, el ir más allá, el preguntarte y sobre todo el analizar del problema. De igual manera, un ejemplo de una metodología activa que mencionaste fue el aprendizaje basado en problemas, ¿no? En este caso, el aprendizaje basado en problemas, pues prácticamente se les da un problema o una situación a los estudiantes y ellos deben de resolverlo, ¿no? Entonces hay esta reflexión, este análisis crítico que interroga a los estudiantes o los hace cuestionarse el qué puedo hacer, cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, y es algo muy, muy fundamental, ¿no? De igual manera, el aprendizaje colaborativo, otra metodología activa, es este trabajo en equipo, es el cómo lo vamos a resolver, pero en grupo, ¿no? Abonando diversas ideas y con ello llegar a una finalidad concreta y conjunta, que se compagina con los diversos intereses y con las diversas perspectivas de las personas, ¿no? Y por último, de igual manera se emplea lo que viene siendo el aula invertida. Es pues esta metodología activa que invierte al modelo tradicional, es decir, que la teoría se ve en casa, mientras que la práctica en clase. Por ejemplo, no sé si lo puedo decir, pero tuvimos un docente que nos hacía leer en casa y llegar al salón de clases a reflexionar, a decir qué pensábamos de lo que habíamos leído. Eso ocurrió en primer semestre, segundo semestre, ¿no? Y es algo muy, muy interactivo, muy colaborativo y con ello significativo, porque personalmente yo aprendía mejor así, ¿no? Potenciaba mi autonomía y con ello la comprensión de las lecturas, ¿no? El internalizar estos conocimientos, el profundizar este aprendizaje y sobre todo el contenido que había sido expuesto, ¿no? Entonces, pues así es algo muy significativo y con ello se desarrolla el pensamiento crítico, ¿no? Por supuesto, creo que la educación no puede seguir siendo un monólogo en un mundo tan exigente y cambiante. Ya no se le puede seguir enseñando a profesionistas en este siglo XXI con las dinámicas del siglo anterior. Es ahí donde entran las metodologías activas, nacen precisamente después de esta ruptura. Son una manera distinta de poder entender el aprendizaje. El estudiante ya no memoriza, ya no repite, sino piensa para poder entender. Ya no espera una respuesta, sino la construye. Ya no se trabaja para una calificación, sino la crea, la transforma y también la resuelve. Me llama mucho la atención hablar acerca del aprendizaje colaborativo,
En vez de trabajar de manera individual, por ejemplo, el profesor reta a sus estudiantes a poder realizar una propuesta para reducir el índice de los teléfonos celulares en la educación universitaria. Aquí vemos muchas cosas, como por ejemplo si un grupo se divide en equipos, el primer equipo habla acerca de las estrategias de educación, el otro acerca de los datos investigados, el tercer equipo habla acerca de las causas psicológicas y el último realiza una campaña digital. Acá vemos que cada uno, cuando los equipos hayan concluido, van a realizar una propuesta. Acá podemos observar varias cosas. Lo primero es que ya no se trabaja de manera aislada. Igual se puede realizar un debate, cada integrante puede proporcionar según su perspectiva, pero lo más importante acá es que cuando se llega a la conclusión se hace de manera unánime. En vez de trabajar de manera individual, es más enriquecedora y esto se le llama trabajo colaborativo. Sí, así es. Bueno, yo creo que las metodologías activas también van a depender del maestro, creo yo, porque si también no las ejecuta, pues creo que también el estudiante no va a tener un buen aprendizaje si se lleva la misma enseñanza tradicional. Al final no va a lograr que el estudiante desarrolle ese pensamiento reflexivo, crítico, si nos quedamos solamente con la enseñanza tradicional. Por eso también creo que es muy importante que el maestro aplique esas metodologías activas para que desarrolle a un estudiante autónomo, ¿verdad? Bueno, me parece muy interesante lo que mencionas, porque aquí se emplea otro concepto, el cual es el rol del docente como mediador. Es algo muy fundamental, valga la redundancia, es que todo es fundamental, compañeros, o sea, créanlo, no es muy clave, es una pieza súper importante en este tema, porque tanto en el capítulo anterior como en este capítulo, o sea, se integran todos los conceptos, se integran todos estos aprendizajes y con ello los temas se relacionan mucho, ¿no? Pero, ¿cómo debe de ser este rol? El rol del profesor. Bueno, debe ser un facilitador y con ello una guía o un guía que organiza experiencias y actividades. ¿Para qué? Para que los estudiantes o los sujetos tengan estos conocimientos enriquecedores, ¿no? Que se llegue a este espacio de diálogo, de reflexión y de colaboración conjunta, ¿no? Donde se inmiscuyan estos intereses, estas estrategias implementadas por el docente, con la finalidad de que se integre a esta formación académica, a su formación como sujetos, ¿no? Ya que de igual manera los docentes son formadores, son estos seres que son promotores de la autonomía, que nos dan ese paso a ser independientes de nuestro propio aprendizaje, de que nosotros como estudiantes, en este caso, tengamos esa experiencia educativa que sea dinámica, que nosotros tengamos ese aprendizaje significativo y lo internalicemos. De igual manera que este rol del docente nos ayuda, mejor dicho, a que comprendamos, a que signifiquemos y apliquemos estos bienes culturales a nuestra vida cotidiana, porque no solo va a quedar en el pensamiento, sino es de hacer, de actuar, de llevarlo a cabo, de ejecutarlo, ¿no? De igual manera, estos docentes hacen un ambiente más inclusivo y más dinámico para que nosotros estemos un poco más tranquilos, seamos un poco más responsables y con ello seamos más activos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sí, ahí creo que también está lo importante en nosotros como estudiantes, ¿no? Como estos métodos nos aportan cierta agencia, cierta autonomía, que decía. Creo que es un reto igual como estudiantes saber aprovecharlas cuando un docente las está aplicando, saber aprovechar esas estrategias que el docente diseñó, las herramientas con las que contamos también, porque se puede tener las mejores estrategias. Un docente puede ir con la mejor intención, pero si el estudiante no se compromete con su aprendizaje, nada va a lograr en él, ¿no?
Creo que estas metodologías deberían ser aplicadas desde la educación básica, porque si se aplican, o sea, estamos en una educación tradicional desde inicio, no vamos a ver rasgos, nos vamos a desbalancear cuando ya venimos a la universidad y vemos estas metodologías activas dentro de las universidades. Claro, es algo muy fundamental lo que acaban de mencionar acerca de las metodologías activas, cómo se integran al pensamiento crítico, ya que no obligan al estudiante a repetir información, sino que ellos resuelven problemas, analizan casos reales, realizan debates, no de manera superficial, sino argumentan, se cuestionan, toman decisiones. En vez de preguntarse qué dice la lectura, se preguntan por qué no ocurrió esto, en vez de esto mejor hubiera ocurrido esto. Entonces ahí justamente nace el pensamiento crítico. Eso también tiene precisamente que ver con la movilización de saberes, ¿no? Qué tan capaces somos como estudiantes o se propicia eso de saber aplicar nuestros conocimientos, los que vamos construyendo en nuestra vida diaria, ¿no? Creo que se relaciona mucho con el pensamiento crítico y reflexivo, lo que es pues analizar la información, cuestionarla y a su vez construir nuestro aprendizaje para que eso lo podamos implementar en los retos que nos impone la vida. Bueno, y retomando algo que me pareció muy interesante que mencionó Elisa, es de que las metodologías activas se deben de aplicar desde la primaria, ¿verdad? Desde la educación básica, ya que si nos damos cuenta hoy en día, muchos estudiantes ni siquiera saben leer y ya los van pasando al siguiente grado y no desarrollan ese pensamiento crítico o ese pensamiento reflexivo y ya cuando están en la universidad se les hace más difícil el poder emplearlo de manera efectiva. Por eso es muy importante eso que mencionaste de que debería de implementarse en la educación básica. Sí, eso de igual manera me parece muy interesante. Abonando a lo que ustedes dos dijeron, es, por ejemplo, lo vemos muy puntual en la comprensión lectora, ¿no? En nada más de que leer y, no lo entiendo. Oye, ¿cómo se debió llevar un proceso en la educación básica, en tu educación media superior, para que tú comprendieras lo que en realidad habías leído, ¿no? Y con ello pues puedes redactar, pero no es lo mismo, no comprendes, no entiendes el texto o el mensaje. De igual manera, siento que la tecnología ayuda al rol del docente y de igual manera al rol del estudiante, o sea, el no prohibir la tecnología, sino guiar su uso, guiar el cómo se puede usar. Volvemos al episodio anterior del podcast, ¿no? Esta alfabetización digital crítica es el aprender a utilizarla de una manera que beneficie a estas partes, el que se centre este acompañamiento digital y que de igual manera se forme de manera integral, pues esta herramienta que esté bien orientada por el docente y de igual manera por los estudiantes, porque estamos poniendo en práctica la autonomía, ¿no? La responsabilidad de este conocimiento, pero de una manera que sea poderosa, pero de manera positiva, ¿no? Esta integridad y con ello responsabilidad compartida que se entablan en estos dos bandos, tanto en los profesores como en los alumnos, ¿no? O sea, es esta educación digital que también se debe de llevar a cabo en las aulas educativas o de igual manera en la educación informal y no formal, porque también es relevante mencionar eso, ¿no? De igual manera, no es la base de la prohibición, porque siento que obviamente se debe de orientar a esta responsabilidad digital porque es algo fuerte, es algo pesado, es algo innovador que nosotros deberíamos de usar a nuestro favor para desenvolvernos en este mundo globalizado, en este mundo digital y con ello más conectado, ¿no? Con la tecnología, conectado entre sujetos y seres pensantes.
En sí es usar la tecnología de manera crítica, de manera ética y con ello creativa, ¿no? Donde pues estos docentes y estudiantes pues tomen esta responsabilidad, ¿no? De la herramienta poderosa que se está implementando. Pues justo hablando, ¿no? De lo que los aportes de Andrea y Elizabeth, y la necesidad de implementar estas metodologías desde el inicio, y con conjunto con lo que dijo Valentina, creo que aquí muchos se han de estar preguntando ¿por qué es necesario hablar todavía de alfabetización en universidad, ¿no? Se supone que si ya están en universidad están alfabetizados, pero es necesario porque justo creo que nosotros, varios de nosotros, si no es que nosotros todos, no crecimos con esas metodologías aplicadas en la primaria, ¿no? Y cuando llegamos acá y hay maestros que sí lo aplican, se nos complica bastante seguirles el ritmo. Y creo que en ese punto involucrando el uso de las tecnologías digitales, que son una herramienta importante, ¿no? De las metodologías activas, las tecnologías digitales, pues sí es necesario concentrarnos bastante en ese punto de si sabemos utilizarlas realmente de una manera, digamos, inteligente, una manera crítica, para favorecer nuestro aprendizaje, que pues es de lo que ya hablábamos en el episodio anterior. Creo que es importante analizar de que en la educación básica y a nivel media superior a veces no cuentan con las herramientas digitales que se deben de utilizar. Es por eso de que cuando no se cuentan con estos dispositivos no se puede lograr desarrollar esas competencias digitales, lo que estábamos hablando de la alfabetización digital crítica. Sin acceso frecuente de estas herramientas digitales resulta difícil aprender sobre las herramientas digitales. Por supuesto, es muy agradable de que nos informen acerca de las tecnologías, cómo se ha complementado en la educación básica, educación media superior, educación superior, acerca de todo lo que conlleva, todas las desventajas, ventajas acerca de ello, y cómo ha venido a quedarse en este mundo día con día, se va evolucionando, va cambiando. Entonces de esa manera también es importante hablar de cómo la inteligencia artificial también ha venido a quedarse hoy en la educación, y como una herramienta de las metodologías activas, en vez de convertirse como un enemigo del aprendizaje, se convierte en una herramienta muy fundamental en las metodologías activas, no para copiar resultados, sino para poder dialogar, para poder comunicar, para poder contrastar ideas y profundizar en algunos temas. Bueno, y yo creo que cuando usamos ChatGPT dentro de las metodologías activas, debemos verlo como un apoyo y no como alguien que hace el trabajo por nosotros. Es importante entender que su función es apoyar el aprendizaje, no reemplazarlo, ¿verdad? Ya que pues las metodologías activas se basan en que el estudiante participe, investigue, reflexione y exprese sus propias ideas. Y si la herramienta hace todo por nosotros, ¿ustedes creen que el estudiante desarrolle esas habilidades? No, ¿verdad? Se pierde el sentido de este tipo de enseñanza. Recordemos que las metodologías son formas de enseñar, donde el estudiante no solo escucha, sino que participa y hace cosas por aprender. Sí, ahora bien, ¿cómo los docentes pueden fomentar el uso ético de ChatGPT, de esta inteligencia artificial, por medio de metodologías activas en los estudiantes universitarios? Bueno, se llega a que se implemente esta herramienta, a que potencie este aprendizaje, la reflexión y con ello la responsabilidad académica, no como una dependencia crítica, sino que se ejecute, que se lleve a cabo, ¿no? Esta transparencia, este pensamiento crítico y reflexivo, y con ello pues se establezca o se refuerce la importancia del reconocimiento, ¿no? Y se apliquen estrategias docentes con metodologías activas, como el aprendizaje basado en problemas, el aula invertida, el aprendizaje colaborativo, y con ello los proyectos integradores, que eso lo hemos venido manejando, ¿no? En nuestra formación académica, ¿no? Como estudiantes universitarios.
Creo que los docentes no deberían prohibir el uso de ChatGPT dentro del aula, al contrario, deben de fomentar en los estudiantes el uso ético de ella, decirles a los estudiantes que deben utilizar esta herramienta digital para verificar y consultar fuentes de información, para usarla para mejorar la redacción de documentos. O sea, es una herramienta que nos puede ayudar para favorecer nuestro aprendizaje, no como una herramienta de sustitución. Sí, también que se use de manera ética, ¿no? Y con esta conciencia, el ser conscientes de cómo implementarla, cómo llevarla a cabo, ¿no? Sí, y la tecnología puede facilitar el camino, pero la responsabilidad siempre va a depender del estudiante. La tecnología por sí sola no es mala, pero también va a depender el uso que le dé el estudiante, y cada estudiante es responsable de su propio aprendizaje. Sí, así es. Bueno, hemos llegado al cierre de esto y recuerden que la innovación nace con la intención pedagógica, en la manera en que decidimos enseñar y en la forma en que elegimos aprender. Podemos tener inteligencia artificial, pero si no promovemos la reflexión, la ética y el diálogo, realmente no funciona. En cambio, si combinamos las metodologías activas con el uso consciente de las tecnologías, el aprendizaje transforma la experiencia, el pensamiento crítico y el crecimiento humano. Recuerden seguirnos en YouTube, Instagram y recuerden, esto es Voces Académicas. Bye.